Está con nosotros, recién podíamos verlo a través de la pantalla de Crónica HD, Miguel Ángel Pichetto. Gracias por venir, Miguel. Muy amable. Lo introduzco en este debate que plantea, me parece a mí, hoy el Congreso Nacional. ¿Hoy usted cree que la justicia es más independiente que lo que era durante el gobierno de Mauricio Macri o está más atada de manos? En realidad, digamos, hay un sector del sistema judicial que tiene más vinculación con la política, con el poder, digamos, que se identifica, o podríamos decir que es el espacio de Comodoro Pi, que por la naturaleza de las causas que investiga, indudablemente claro, está interrelacionado y porque investiga precisamente los delitos de corrupción en la administración pública, así que fundamentalmente en el plano nacional y federal. Pero se tiran generalmente, o sea, antes, durante el gobierno de Mauricio Macri, lo acusaban de connivencia con el Poder Judicial, ahora se hace lo propio con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Existe esa suerte de relación espuria, connivente entre el Poder político y el judicial? Recién escuchaba, o alcancé a escuchar parte de este debate. En el kirchnerismo siempre hay una lógica. Digamos, yo conozco cómo funciona. Y sí, ¿cuántos años? Es la construcción del enemigo, del más feo, del más malo. Bueno, ahora encontraron en el Poder Judicial, digamos, que tiene falencias y que hay una profunda insatisfacción en la sociedad, como también lo hay de otros poderes del Estado, ¿no? Cuando vemos los acontecimientos del mes de enero, el chico que es asesinado a golpes en Villa Gesell, no nos preguntamos, bueno, ¿dónde estaba la policía en la puerta del boliche? De la confitería bailable en pleno centro de Villa Gesell? Lo que digo es, hay una demanda, hay una insatisfacción. Después no se puede hacer también un marco general de que todo es malo, pues si no, eso es una mirada de derrota generalizada. Creo que hay jueces muy comprometidos, hay jueces y fiscales que trabajan seriamente y bueno, hay algunos que pueden ser motivo de cuestionamiento. También ahí están las instancias tanto de revisión de los procesos judiciales en las diferentes primera instancia, segunda instancia, cámaras de casación y corte, y también la responsabilidad de los jueces en el ámbito del Consejo de la Magistratura, ¿no? ¿Ana? Miguel, tenemos una foto en pantalla. Ayer estuvo Guillermo Moreno y también pasamos una serie de fotos y a propósito que recién mencionó al kirchnerismo, ¿qué reflexión le tiene esta foto? Teniendo en cuenta que las últimas semanas se habló mucho de presos políticos sí, presos políticos no. Es un debate que yo no me lo compro. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque yo sostuve durante largo tiempo en la Argentina y recibía el cuestionamiento de las redes el tema de la prisión preventiva como una acción arbitraria del sistema judicial, un exceso del sistema judicial en términos de la limitación de la libertad. Y lo hice mucho tiempo en soledad. Sí, claramente. También me cuestionaron por qué no di el desafuero, porque entendía que la prisión preventiva operaba como una pena anticipada. Ahora, muchos que hoy dicen que hubo presos políticos, en su momento, respecto al señor que está en el medio de la foto, Julio De Vido, el arquitecto Julio De Vido, no bajaron al recinto ni defendieron, digamos, la posición respecto al tema del desafuero, porque De Vido salió del Congreso y fue detenido. Exactamente, totalmente de acuerdo con usted. Lo que digo es, este debate no me lo compro, este es un debate del gobierno, está dentro del marco de la discusión del lawfare, digamos, si hubo lawfare o no, que es un concepto nuevo, que pero digo, es la operación conjunta de ustedes como periodistas, medio de comunicación, no ustedes, no, se entiende. Medio de comunicación, Poder Judicial y el ataque a determinados. Tampoco compro esa teoría en su integralidad. A ver, pero... Lo que yo siempre sostuve es que el uso de la prisión preventiva tendía a darle una satisfacción inmediata a algunos planos de la sociedad y en eso también los medios tienen que hacer el análisis de responsabilidad. Y que eso no estaba enmarcado en decisiones correctas que tenía que tener si la persona estaba a derecho, si tenía fijado el domicilio, si comparecía ante cada citación, no había por qué detenerlo hasta que no hubiera sentencia firme. Lo que tiene que haber
en el sistema judicial argentino es sentencia. Y tiene que hacerse en un plazo razonable, porque de lo contrario también la persona está 20 años. Indefinidamente. Hay causas todavía que están siendo investigados. Sí, y no el solo, expresidente Menem. y no solo en lo político, eso pasa en todo el sistema penal también. Lo cual es una gran injusticia. Pero, sí. Bueno, pero a ver, no lo quiero meter en la polémica, que como bien dice usted, no la compra. No, es un debate que pero, lo tiene el pero frente este con señor, todos. Este señor. A ver, ustedes tienen que ubicar la discusión en el gobierno de este debate. Pero usted es un hombre del peronismo No, también. Y de algún modo y sigo siendo peronista, hice un acuerdo político electoral con la propuesta de Mauricio Macri porque el espacio que yo había trabajado y construido, que era Alternativa Federal, se vació. Digamos, hubo decisiones que tomaron. ¿No extraña un poquito el kirchnerismo? No extraño, y cuando tomé esa decisión de armar Alternativa Federal, que fue a partir del 2016, creía conveniente y necesario que el peronismo tuviera un ámbito democrático de discusión, una construcción política por el centro nacional, alejado incluso de posturas radicalizadas, en fin, no volver al pasado, todo eso que, bueno, fracasó. La sociedad argentina ratificó nuevamente, yo creo que el liderazgo lo tiene indudablemente Cristina, ¿no? Cristina Fernández, y ratificó la candidatura presidencial de Alberto. Hoy es mucho más líder todavía Cristina que Alberto, en términos de lo que usted mira en el análisis político. Se está dirimiendo ese proceso. Está en evolución. Si uno analiza cómo se construyó el poder, es una coalición en donde la vicepresidenta gravita fuertemente en diversos planos importantes del Estado, en la inteligencia, en la seguridad, en la justicia, en la diplomacia, en una mirada, incluso todavía no hemos podido romper el vínculo que nos une con Venezuela. Ajá. Hemos vuelto a aceptar el embajador de Maduro. Error, me parece un grave error, pero bueno, seguimos ligados a ese mundo oscuro bolivariano, digamos. Creo que es un error, creo que eso nos lleva a un camino complejo para la Argentina. Ahí se nota indudablemente una fuerte gravitación de la vicepresidenta. Ahora, el poder presidencial en la Argentina es importante, Mauro. Vamos a ver cómo evoluciona y cómo el presidente afianza ese poder. El otro día hizo una declaración correcta en términos de las Fuerzas Armadas, dijo que felicitaba a esos jóvenes oficiales que iban a hacer una misión de paz. Pero ya pidió disculpas ya. Bueno, era producto de la democracia, porque eran hombres formados en la democracia, y salió una señora, Nora Cortiña, de la madre de Plaza de Mayo, abuela, ¿no?, a atacarlo duramente. Y la verdad no entiendo por qué pidió disculpas, porque no tenía por qué pedirla el presidente. El presidente plantea el futuro y está bien. Hablar del futuro, hablar de la Argentina, hablar de la unidad nacional, hablar de terminar, no olvidar, no hay que olvidar. Entiendo a la señora Cortiña. La vuelta de página, dolor. eso como concepto me parece que generó una rispidez. Yo la entiendo. Pero, por parte de los organismos. ¿Cuál era la rispidez que generaba Fernández al haber reivindicado a esos jóvenes oficiales que iban a hacer una misión de paz representando al Estado argentino y diciendo que había que mirar hacia el futuro y que esos hombres estaban formados en la etapa democrática? ¿Cuál era el tema? No olvidarse del ¿qué es lo que pasado. estaba mal? No olvidarse del pasado era. No olvidarse del pasado. ¿Quién dice eso? Porque él dice, cuando dice damos vuelta a la página, no se lee lo que pasó en la anterior. No, pero eso no. Nadie desconoce el pasado, nadie justifica los horrores del pasado. Lo que a mí me parece que hay que proyectar alguna vez en la Argentina el futuro. Y yo no lo veo equivocado esa declaración. Para mí se equivoca cuando pide perdón, no sé por qué pide perdón. Pero eso también expresa los vientos que cruzan la coalición de gobierno. Pichetto, parece evidente que estamos en un momento de reacomodamiento político y que los melones se van acomodando a medida que va andando el camión. No recuerdo, los que tenemos algunos años, su postura durante el gobierno de Carlos Menem, su acompañamiento al interinato de Duhalde, la representatividad que ejercía durante el kirchnerismo y ahora cercanía con un proyecto que tiene que ver con Mauricio Macri. ¿Quién es de todos esos el verdadero Miguel Ángel Pichetto? La verdad es que yo tengo una identidad política
producto del resultado electoral. Yo nunca tuve ningún cargo, este es un dato interesante, jamás tuve ningún cargo público que no haya sido consecuencia del voto popular. Mi carrera empezó como concejal en Sierra Grande, que es un pueblo pequeño de la costa atlántica de Río Negro, en el límite con la provincia de Chubut. Ahí empecé mi carrera. Fui intendente, legislador. He expresado siempre un plano de apoyo a los gobiernos de mi partido y en esta última etapa entendí a partir del 2015 que había un ciclo que concluía y que el peronismo tenía que ir a un proceso de cambio. Y eso lo expresé públicamente, no tengo ningún tipo de arrepentimiento ni culpas. La culpa es un problema que tienen algunos, qué sé yo. Ese proceso de cambio... A llorar a la iglesia con la culpa. Le pregunto, ¿ese proceso de cambio del peronismo era una salida vía Mauricio Macri, una salida por derecha? Porque no había Macri? otro espacio, amigo. Porque el espacio de Alternativa Federal y la decisión unilateral de La Baña de no permitir un proceso democrático dejó ese espacio como un espacio minoritario. Si había una posibilidad de enfrentar nuevamente el retorno del kirchnerismo, había que hacer algo más trascendente. Por eso fue la alianza con Mauricio Macri. Ahora, dejemos de lado los nombres y las personas, porque en definitiva hablamos de política. Usted estuvo muy cerca de ser vicepresidente y Mauricio Macri, que hubiera sido el presidente, ¿De quién estuve cerca? Estuvo cerca de ser vicepresidente. Sí, claro. Bueno, Mauricio Macri, que hubiera sido el presidente, anunciaba en los discursos de campaña que venían los tiempos de alivio a fin de mes, del trabajo. ¿Cómo iban a hacerlo? Digo, en virtud de la realidad que nos circunda, ¿cómo iban a hacerlo? En primer lugar, manteniendo un rumbo claro en política económica y en política internacional. La Argentina requiere de un modelo capitalista, no seguramente repartiendo vales de comida. Sí había que hacer una profunda revisión sobre el sistema de planes en la Argentina. Pero espera, Miguel, espera. ¿A vos te parece que lo que están haciendo con repartir vales de comida es producto de la generación espontánea? ¿No parece ser una consecuencia de la política económica de Mauricio Macri? ¿Es una continuidad de qué? ¿No parece ser una consecuencia de la política económica de Mauricio Macri? Yo tengo una mirada diferente. Primero que no creo en la declaración del hambre que se votó en el Congreso, ni tampoco en la declaración de la Episcopal que jugó con el Frente con Todos. Una parte de la Iglesia argentina jugó con el Frente con Todos. Andan ahí rezando los curitas villeros, jugando un juego complicado. Ya lo viví ese tema. Y vos ya lo dijiste esto, vos no creés en la existencia del hambre famélico. Yo creo que digo es que no hay hambre famélica en la Argentina. Que hay situaciones de pobreza estructuradas, que puede estar en un porcentaje de 34, 35, pero no es por la vía de repartir vales que vamos a salir. Acá hay que construir un modelo que tenga que ver con el desarrollo, con las exportaciones, con agregación de valor a la producción primaria, con una cultura del trabajo. Acá viene gente de afuera que ingresa al país y que consigue trabajo. Senador, y están trabajando en todas las áreas de servicio a la luz pública de todo el mundo para que nadie discuta. Senador, ¿no le hace ruido entonces que usted haya apoyado un espacio político que dio 1 millón de residencias en 4 años? ¿Cómo? Dio 1 millón de residencias en 4 años. El espacio político de Cambiemos dio 1 millón de residencias en 4 años. Algo que a muchos les parece muy extraño. Este proceso viene detrás de una cultura de apertura de la Argentina. Es muy difícil ese andarivel. Si querés, yo te digo lo que pienso. Sí, claro. Por favor, no lo hubiera hecho de manera tan ilimitada. Yo creo que este es uno de los temas que hay que abordar, porque esa gente, ¿a dónde va? Ese millón de extranjeros que han venido a la Argentina, ¿a dónde van? Al conurbano bonaerense. Al conurbano bonaerense, muy bien. Muy bien. No hay ni siquiera una política migratoria que pueda identificar en qué lugares de la Argentina hay necesidad de mano de obra. ¿Pero por qué usted apoyó una fórmula presidencial con un gobierno que dio 1 millón de residencias? O sea, empeoró profundamente esa situación. Yo estuve de acuerdo con el proyecto migratorio de expulsión de delincuentes. El sistema de ingreso en la Argentina viene de arrastre en los últimos 30 años. Y especialmente con el concepto patria grande, pero si querés Usted se opuso a esa ley. Usted se opuso claramente. Se opuso a esa ley patria grande, lo recuerdo. Usted se opuso a la ley de patria grande, era senador en ese momento.
Sí, lo recuerdo, pero por eso digo, me parece una contradicción flagrante en ese sentido. No, pero me parece que hay coherencia de Pichetto. Claro, pero no hay coherencia en Cambiemos. Bueno, Cambiemos tenía algunas cuestiones que había una visión de algunos actores. Miguel, antes de pasar a la siguiente foto, ayer se cumplió pero escuchame un una nuevo... cosa. No, es que la foto tiene que pasar. El Yo que se no sienta tengo ahí ningún tiene que pasar por la problema en foto, dialogar. Pero... Con la foto, dale. No, Dale con la foto. ayer se cumplió un nuevo aniversario, se hubiese cumplido un nuevo aniversario de Néstor Kirchner. ¿Usted cómo lo recuerda, Néstor? Con aprecio y con mucho respeto. Fue un presidente importante en un momento muy difícil de la Argentina. Reconozco además su capacidad de gobierno, su autoridad. Un hombre que se dedicaba, trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Creo que fue un buen presidente. En ese periodo Argentina tuvo superávit comercial y fiscal. Sí. Orden económico. Sí. Y la Argentina aprovechó también una contingencia internacional de crecimiento de nuestros commodities. Fue un presidente importante. Sí, si te propongo un ejercicio sin foto, de la democracia del 83 para acá, ¿cuál te Primer parece que fue el gobierno de mejor? Menem y gobierno de Néstor Kirchner. Esos son el ranking tuyo. Pero por supuesto, los dos. Los dos fueron dos grandes presidentes. Menem va a tener un reconocimiento tardío, como siempre. La historia creo que le va a dar un reconocimiento porque además fue un gobierno que hizo transformaciones importantes. Todo lo que es hoy el campo, como un sector vital de la economía, tiene que ver con las transformaciones y los cambios que se hicieron durante el gobierno de Carlos Menem. Digamos lo que es la soja. Sí, no me queda ninguna duda de eso. Pero, ¿y a Mauricio Macri dónde lo ubicás ahí? Lo ubico en un gobierno que hizo lo que pudo dentro de un escenario, digamos, de debilidad de origen. Este es uno de los temas también que hay que revisar. Es difícil gobernar sin tener el respaldo del Congreso. Hubo cambios que no pudo llevar adelante, pero tampoco ha sido un mal gobernante. Me parece que su visión del mundo es la correcta. La integración de Argentina con Brasil, que es un tema todavía pendiente. Alberto Fernández tiene que ir a Brasil a juntarse con Bolsonaro lo más rápido posible. Hubiera sido bueno que fuera a la Asunción de la Calle. La relación con Estados Unidos y la relación con Europa me parecen fundamentales. Y en ese tema Macri tenía una orientación muy clara. Una mirada de un capitalismo moderno. Bueno, la economía argentina fracasa en el gobierno de Macri en el 2018 porque la estructura del gasto público argentino era fenomenal. Nunca se puso en orden ese tema y tampoco las transformaciones que podría haber asumido Macri las podía llevar adelante porque el peronismo no lo hubiera permitido. ¿Vos creés que hubiera permitido eliminar la fórmula previsional? Te iba a preguntar justamente ese ejemplo, Bueno, te iba a pedir. ¿Qué hubiera pasado, Mauro, si se hubiera suprimido la fórmula previsional? Se cambió un índice de ajuste por otro, que era muy potente, inflación más salario, casi se prende fuego el Congreso. Pero ustedes los peronistas son mucho mejores para hacernos creer a la sociedad que están haciendo lo correcto. Lo que hay que reconocer es que tiene un componente de decisionismo muy fuerte y un relato que construye, el peronismo construyó un relato, hizo un ajuste previsional de 5.000 millones en los sectores de clase media y habló de solidaridad. Le metió un impuesto a los bienes personales y habló de impuesto país. Hay una construcción, reconozcamos, interesante desde el punto de vista de la comunicación. Sí, ¿y ahora tiene alguna expectativa puesta en el discurso del 1 de marzo, el próximo domingo, respecto al discurso? No, por ahora no. Me parece que el gobierno ha apostado todo a la renegociación de la deuda. Creo que ahí, si lo resuelve positivamente, puede tener un plan. Creo que no hay un plan de fondo porque no está resuelto ese tema. Me parece que el 1 de marzo puede haber algunos temas que se esbocen, pero tampoco va a haber... No hay presupuesto todavía. ¿Alguna sorpresa cree que puede haber en el discurso de Alberto? Puede ser, no tengo claro que pueda anunciar. Lo que digo es que no hay presupuesto nacional Sí. y no hay un plan económico todavía porque, como todos sabemos,
la apuesta está a ver si se puede acordar con el fondo y con los bonistas privados una quita razonable, importante, para poder evitar caer en el default. El default es un tema complejo, es un tema que puede perjudicar mucho al país. Claro. Así que me parece que los intentos que haga el gobierno para evitarlo son importantes apoyarlos. Junto por el Cambio ha apoyado la negociación del ministro Guzmán y ha votado en el Congreso el respaldo a la negociación como un hecho que yo califico de positivo y también como una definición de política de Estado. ¿A ti? Bien, Pichetto, no le vamos a mostrar una foto, pero esta foto la eligió usted al estar en esta reunión que se vio la semana pasada encabezada por Mauricio Macri, que si bien perdió las elecciones, logró un 40% de apoyo. Digo, ¿qué le faltó al macrismo para ganar las elecciones? Digo, ¿a quién ve hoy como líder de ese espacio? Bueno, yo siempre sostengo, lo vengo sosteniendo desde el 27 de octubre. Es muy difícil la sustitución del liderazgo en la Argentina. Mejor dicho, es muy difícil la construcción de un liderazgo en la Argentina. Ser conocido en cada punto del país, en cada pueblo, y que la gente hable bien o mal del dirigente político, pero que lo conozca, ya es un dato relevante. La construcción de un liderazgo, la identificación de una persona, de un político, con un conjunto de ideas, con un espacio, un núcleo fuerte de adhesión. Indudablemente que en el espacio de Juntos por el Cambio el liderazgo lo tiene todavía Mauricio Macri. No hay ninguna duda de eso. ¿Eso significa que va a ser el candidato a presidente? No Falta sé, mucho todavía. No sé. Lo que digo es que me parece que el espacio no puede privarse del liderazgo de Macri. Con una mano en el corazón, Miguel. ¿no? Después, Sí. el espacio tiene figuras importantes. Gobernadores del radicalismo, el presidente del partido, Cornejo, figuras como la de Larreta, son figuras relevantes. La propia María Eugenia Vidal, que viene de perder las elecciones, pero es una figura carismática. Me parece que por ahí va el camino. Ahora, cuando uno hace una encuesta, analiza una encuesta cualquiera en la Argentina hoy, siguen apareciendo dos figuras centrales. Cristina Fernández de Kirchner, Y Mauricio Macri, está claro. Te lo pregunto, no hace falta que los identifiques, pero ¿quiénes del espacio peronista te dijeron, si hubo, quienes te dijeron, volvé, Miguel? No, nadie. Nadie. No, hay ninguno. Y me han tratado... ¿Mal? No, para nada. No, cuando me encuentro con algún dirigente o algún compañero tengo un trato correcto. Fue una decisión que tomé, bueno... ¿Y no pensaste en ningún momento volver atrás con esa decisión? De ninguna manera. No me refiero en el pasado, digo hacia adelante. No, ¿por qué? Lo hice convencido, me parece que era una decisión que había que tomar. A ver, la política también se nutre de decisiones. Con el diario del lunes todos deciden, qué sé yo. Me parece que hay que tener también audacia. Bueno, yo decidí ese camino, lo tomé consciente y no tengo arrepentimientos. Ahora, Pichetto. Y creo estar en el núcleo de ideas que se aproxima mucho a lo que yo pienso de la sociedad que quiero. Yo no quiero una sociedad argentina en permanente puja, una mirada hacia la pobreza estructural, como si ser pobre fuera una superioridad moral. Yo me crié, nací en una sociedad estructurada en una visión de clase media y en un esquema de ascender, no de bajar. Sí, sí. Pichetto, para usted, ¿cuál es el mejor ministro que tiene Alberto Fernández y cuál es el peor ministro que tiene Alberto Fernández? No calificaría eso, pero no en esos términos. Pero ¿cuál le gusta más y cuál le gusta menos? No, bueno, yo creo que tiene un ministro como Ginés, que es un hombre experimentado, Ginés González García. Tenés una relación de muchos años con Ginés, además. Y Felipe es un hombre, Felipe Solá me estoy refiriendo, como canciller ha actuado y tiene una mirada racional en términos de la política internacional. Estuvo en Brasil. Creo que en el fondo él está convencido que no nos conviene seguir al lado de Venezuela. Cuando Bolsonaro le preguntó qué pasa con Maduro, dijo, no lo queremos a Maduro, queremos la democracia. Me parece una buena definición. Creo que está haciendo las cosas bien Felipe Solá. Está bien, de ese lado está bien. Ginés ¿Y el que menos le gusta? No quiero Pero de hablar uno. mal.
Las A lo mejor no le valoraciones, gusta, no sé, además, algo. son- a ver, las valoraciones a menos de 70 días. ¿70 días? ¿Cuánto lleva? Sí, 80. Yo podría 80 preguntarle días. por la ministra de Seguridad, ¿no? Digo, No porque... estoy de acuerdo con esa visión de la seguridad. Claro. Es obvio que no. Tiene una visión demasiado garantista. ¿Y con la visión de seguridad de provincia de Buenos Aires? ¿De Bernie? Tengo más afinidad, tal vez se acerque más. Yo creo en que hay que acentuar fuertemente los niveles de seguridad. Es uno de los problemas principales que tiene la sociedad. En la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes ciudades. Este tema aparece con mucha fortaleza, la lucha contra el narcotráfico. Santa Fe, sí. Bueno, Santa Fe es claro una ejemplo. tragedia. Bueno, estos temas me parece que tienen que definirse como políticas de Estado y los retrocesos en orden a no defender la fuerza de seguridad o no defender las fuerzas federales son negativas. Yo creo que desde el gobierno hay que hacer un fuerte respaldo a las fuerzas federales, a la Gendarmería, a la policía. En eso comparto lo hecho por Bullrich en su momento. Me parece que respaldó firmemente a las fuerzas de seguridad federales, les dio un rol, debilitarlas, decirle que no vayan con armas cuando vayan a la casa. En general, los policías viven en barrios del conurbano, humildes, hasta están identificados a veces cuando se suben al colectivo. Bueno, estas son cosas que hay que pensar y no creo que sea conveniente que se lleven adelante en las políticas, de que el policía ande desarmado. Una más, se la hace Sí, quiero Néstor Espósito. preguntarle por alguien con quien sé que tenía una muy buena relación, no sé si eran amigos, pero sé que tenía una muy buena relación, que es el difunto juez Claudio Bonadío. Quería saber qué le causó su muerte y qué valoración hace de Claudio Bonadío como juez. Bueno, la muerte, lógicamente, es un hecho muy duro. Tenía una buena relación con él, aun cuando no compartía algunas de las decisiones que él tomó en términos de prisiones preventivas que dictó en la última etapa. Eso ¿En lo qué- dije, en qué lo he causa, dicho por ejemplo? públicamente. Después tuvimos relaciones durante más de 30 años, lo conozco desde hace 30 años, lo conocí de cuando era funcionario en la época de Menem. Menem, claro. Miguel, ha sido un gusto tenerte acá, te agradecemos No, muchísimo gracias a ustedes, tu presencia y bueno, y la franqueza del diálogo que siempre permite tener Bueno, un estas gusto declaraciones. poder estar acá. Gracias, Miguel. Y buenas las fotos. No Bien. hablamos Menos de mal. Grabois. Espera, nos quedó, Hablamos nos de- quedó, hablamos de nos quedó Grabois. Tenés razón, nos quedó Grabois, yo lo estaba mirando de refilón, se cortó el pelo ahora Grabois, hay que decirlo porque el otro día que lo vimos... se Nada lo dije. personal, no. Pero te No que- tengo nada. Me parece un joven interesante. No comparto, digamos, la visión que él tiene. Un joven, ideológica. interesante era cuando nosotros en la época que salíamos con las pibas, decía, ¿y qué tal está? Re piola, no sabes. Es re simpático. es simpático. No comparto su visión del mundo ni sus ideas. ¿Las formas, tal vez? No son las formas. Yo no creo que la solución de la Argentina esté por el lado de la economía social y de los movimientos sociales y de los planes. No comparto esa mirada. Yo creo que el destino argentino está ligado al trabajo, al futuro por el lado productivo, por el lado del petróleo, de la minería. Hay que hacer todo lo que genere actividad económica y riqueza. Hay que hacer fracking, cuidando el medio ambiente, por supuesto, pero tenemos que energía nuclear, todo lo que nos pueda potenciar como país. Muchas gracias, Miguel. Claro, que sigan bien. Estupendo tenerlo aquí en nuestro programa. Gracias.